Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Seguimos en esta reflexión de esta carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco. Vamos a seguir analizando esta carta. El día de hoy nos toca ver una faceta más del Señor San José. Ahora el Papa Francisco va a meditar acerca de la obediencia. El título que le pone es Padre en la obediencia. Entonces, queridos hermanos, vamos a empezar con esta reflexión de este documento. Dice el Papa Francisco: así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios se manifestaba su voluntad. Recordemos una analogía que hace el Papa Francisco. Si ustedes recuerdan cómo él ah, hacía la analogía con José, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Uno de los 13 hijos de las tribus de Judá. Aquel personaje de José que en sueños, no solamente él tenía sueños, sino también los interpretaba. Aquel personaje que en su sueño, que guiado por sus sueños llegó a ser el número uno después del faraón en Egipto, aquel que condujo al pueblo de Dios a Egipto y que fue considerado como uno de los personajes importantes del Antiguo Testamento. Nos dice aquí también que una de las formas en que era considerado que Dios se manifestara era a través de los sueños. Obviamente también las Sagradas Escrituras nos dicen que no se le revelaba en sueños a cualquier persona, sino eran gentes pues que eran importantes y que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces podemos deducir que José también era una persona muy especial, era una persona que estaba destinada, estaba ya entraba en el plan de Dios de lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces continuamos, dice: José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. Tomado de Mateo 1:19. En el primer sueño el ángel lo ayudó a resolver este grave dilema. No temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. Qué hermosa meditación, sobre todo pues darnos cuenta del profundo amor que tenía el Señor San José hacia Dios, ya que él no titubeó. Tal vez cualquiera de nosotros todavía dudaríamos si ese sueño fue real, si ese sueño realmente provenía de Dios. José, pues en una obediencia hacia Dios, lo acepta, como dice aquí, despertó y lo aceptó, no se detuvo a pensar si realmente era Dios el que le daba ese sueño. Él se deja guiar, él obedece, humildemente obedece. Dice en el segundo sueño, el ángel ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podría encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Otra faceta más del señor San José, un hombre aparte de obediente, valiente. Algo muy importante es también que era una persona que no dudaba, confiaba plenamente en Dios y lo que Dios le decía, él lo obedecía y lo acataba, sin, sin pensar, sin dudar. Fue un hombre valiente porque dice aquí que pues no cualquiera deja su casa para irse a un lado donde no conoce, un lado donde no sabe qué le espera, un lugar donde no tiene seguro el sustento. Sin embargo, el señor San José, como jefe de familia, valiente,
toma a su esposa, toma a su hijo y se dirige a un lugar donde no conocía, a un lugar donde no sabía cómo iba a sostenerse. Sin embargo, él, confiando plenamente en Dios, en esa obediencia que estamos hoy analizando, él obedece y se va a Egipto. Dice, en Egipto José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Él una vez más obedeció sin vacilar. Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, un lugar de su padre Herodes, tuvo miedo ir allí y, avisado en sueños, y es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a, dice el evangelista Lucas, por su parte relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen, y fue precisamente en esa circunstancia que Jesús nació, y fue asentado en el censo del imperio como todos los demás niños. No solamente obedeció a Dios, sino también el Señor San José fue un obediente de las autoridades. El apóstol San Pablo en una de sus pasajes nos dice y nos habla de la obediencia, dice que hay que obedecer a, a nuestras autoridades, tanto eclesiales también como civiles, nos llama a la obediencia, al respeto, y en esto el señor San José pues fue muy obediente, ¿verdad? Incluso él respetando la ley del hombre, en este caso del imperio, él acude a ese llamado del censo y hace ese viaje. En ese viaje es cuando viene a este mundo el Señor Jesús. Dice San Lucas en particular se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión, la purificación de María después del parto, la presentación del primogénito de Dios, ¿verdad? Una vez más, nos demuestra cómo el Señor San José era un hombre obediente, cumplía con la palabra de Dios. En ese momento, pues el Nuevo Testamento todavía no, el apóstol Pablo todavía no escribía esa carta donde habla de la obediencia, sin embargo, el Señor San José ya la practicaba, un hombre obediente, un hombre que cumplía con la ley, tanto de los hombres como la de Dios, cumplía también las tradiciones de en ese entonces del pueblo judío, se sometía a todas las tradiciones y ritos que tenían. Dice, en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. Qué hermoso y qué profundo esto, hermanos. Así como Dios en ese huerto de Getsemaní, en esa agonía, le dice al Padre que no se haga mi voluntad, sino que siempre hágase la tuya. También en el pasaje de Lucas capítulo 1, cuando se le aparece el ángel, le dice María al ángel, hágase en mí según tu palabra. El Señor San José no necesitó de palabras, el Señor San José no necesitó de responderle a Dios, sin embargo, él no lo hizo con palabras, lo hizo en acción. A cada petición que Dios le hacía, a cada manifestación de Dios en sus sueños, la respuesta de José fue ponerse de pie y obedecer. Qué hermoso, queridos hermanos, esto que habla acerca del fiat de San José, el hágase, el sí, es algo muy hermoso porque a pesar de que el Señor San José, en específico las Sagradas Escrituras, nunca nos dice una palabra que él haya dicho sí, lo voy a hacer, sin embargo, estos pasajes, estos evangelistas han recalcado esa cualidad que tenía nuestro Padre San José de la obediencia, del respeto hacia Dios, hacia las costumbres, hacia la ley del hombre también. Eh, Creo que es una manifestación
tan hermosa esta que nos da el Papa Francisco de la obediencia. Como dice aquí, dice, José en su papel de cabeza de familia enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios en Éxodo 20. También hoy es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre. Como cabeza de familia, el Señor San José también cumple con su labor de enseñarle a Jesús acerca de este mandamiento tan importante. Dice, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario, incluso en el momento más difícil que fue en Getsemaní. Prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses 2. Por ello el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo él cooperó en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de salvación. Qué bonito, hermanos, qué bonito esto que nos da a reflexionar el Papa Francisco. Cómo a veces se ha olvidado, se ha dejado de lado esta misión tan importante del Señor San José, este personaje tan grande, tan importante, este personaje que ha dado pie a tantas cosas hermosas, este personaje que es el vivo reflejo de aquella frase bíblica que dice que los que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán perdón, se me fue la palabra, pero es como el Señor San José eh, ha sido hoy en día rescatada esa figura, hoy en día se ha enaltecido, esa es la palabra, su figura, hoy en día ha recuperado ese valor que por muchos años se ha perdido. El Señor San José tiene un papel importante, un papel que Dios le dio, que Dios buscó para él. Entonces, esta reflexión ojalá nos lleve a profundizar y también a imitar esto que tenía el Señor San José de la obediencia, obediencia a Dios, obediencia a la iglesia, obediencia a nuestros pastores. Hoy en día se cuestiona mucho la obediencia, hoy en día es algo que también nos está haciendo falta en nuestra iglesia. He escuchado a muchos católicos que dicen hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Sin embargo, Dios dejó a hombres encargados de su iglesia. Meditemos en la obediencia, meditemos en la importancia que tiene pues el ser una persona obediente. Debemos ser conscientes que no es una obediencia ciega, es una obediencia que hacemos nosotros por fe y obviamente conociendo todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios nos ha pedido, ¿verdad? Entonces, queda ahí, queridos hermanos, a esta meditación acerca de San José, ministro de la salvación, como lo llama el Papa Francisco. Y pues bueno, queridos hermanos, nos despedimos el día de hoy con la oración que el Papa Francisco nos da para San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues ahí está, queridos hermanos. El día de mañana seguiremos meditando. Yo creo que nuestras meditaciones van a ser ya de aquí en adelante todos los días para poder terminar con esta carta. Faltan algunos temas y pues ya se acerca la fecha del Señor San José. Entonces la idea es terminar antes. Pues bueno, queridos hermanos, que descansen, buenas noches. Nos vemos el día de mañana si Dios así lo permite. Bendiciones para todos. Adiós. Gracias. Bye.